Líder TV presenta Mujeres con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en una emisión más de su programa Mujeres, donde como cada martes en punto de las 5 de la tarde podemos conocer la historia, vida y retos de diferentes lideresas de la comunidad que algo han aportado desde cualquiera que sea sus trincheras, sus ámbitos, para aportar y desarrollar este país. Y bueno, antes de comenzar, le paso de manera inmediata a nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como Líder TV, en Twitter somos @líder_TV. Y bueno, como bien dice nuestro lema, somos la televisión online más activa de Tamaulipas, y en este programa en lo particular hemos trabajado por preponderar las figuras femeninas del estado y también de Texas. Pero bueno, es importante también saber lo que está haciendo la gente a nivel regional para contribuir al desarrollo de México. Es por eso que en esta ocasión me encuentro conectada vía Skype con la delegada federal del trabajo en Nuevo León. Ella es Fanny Arellanes Cervantes, quien a lo largo de los próximos 30 minutos nos va a contar sobre su historia, vida y retos. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Fanny, buenas tardes. Nadia, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias. Fanny, bueno, si nos basamos en tu descripción de Twitter, la voy a leer textualmente, diríamos que eres una abogada mexicana, política panista, diputada local y federal, delegada del trabajo, esposa y madre de 3 hijos. Apoyo a Josefina Vázquez Mota. Esa es tu descripción en Twitter, pero ¿cómo describirte en más de 140 caracteres? Pues mira, cuando pongo en ese perfil que soy política, soy porque es algo que yo pienso que me define y que no podría yo hacer otra cosa. Hablando con gente, empresarios venezolanos, me decían que ellos habían experimentado como sociedad un repudio hacia la política, y que a ellos les sorprendía que gente como yo se expresara a sí mismo refiriéndose como político, porque en su país ser político pues era casi, creo, como ser bandido. Pero precisamente ese hecho de denostar la política, de dejarle la política solo a gente que no se dedica necesariamente a hacer el bien público, sino que se dedica a aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse o para abusar de su poder, el dejarles el terreno libre es precisamente lo que ha hecho que la política fracase. Yo sé lo que implica meterse en una profesión que no es querida por todos los miembros de la sociedad, pero también estoy convencida de que si uno no se mete, entonces vamos a dejar la política, que es un instrumento tan noble, en manos de gente que no necesariamente quiere hacer lo correcto. Ahorita, cuando estabas hablando de tu descripción, dijiste que le sorprendía que gente como tú fuera un político. ¿Por qué gente como tú? ¿Qué es lo que te diferencia del resto? Bueno, porque lo que ocurre en México no nada más ocurre en nuestro país, sino a nivel general. Hay un desprestigio de la gente que se dedica a la política, porque los ciudadanos no ven en los políticos gente comprometida con el bien común, ni gente que aporte realmente servicios y bienes públicos a la sociedad, sino más bien ese deterioro en el prestigio de los políticos ha ocasionado también que la gente que tiene amor por el país se dedique mejor a ser empresario o a hacer otras cosas, porque ser político es para ellos denigrante. Entonces yo defendía la función pública desde el otro punto de vista, diciéndoles que pues, ser político no es ser denigrante, que efectivamente hay políticos que no dan el mejor ejemplo de lo que es la política mexicana. Sin embargo, tampoco podemos renunciar a hacerlo, porque la política es el instrumento para transformar a México, y una herramienta para ahuyentar a la gente de bien de la política es precisamente desprestigiarla y mantenerla de una manera que la gente que quiera hacer una vida honorable pues prefiera no dedicarse a la política. Fanny, y bueno, ese estuvo en el sentido político. En el ámbito personal, ¿qué podemos decir de ti? ¿Quién es Fanny, su esencia? Pues mira, yo soy una mexicana regiomontana, yo nací en Monterrey,
Soy panista de toda la vida, panista de tercera generación. Mis padres fueron panistas, fueron afiliados en la época de Maquillo, por esa ola de ciudadanos que decidieron apoyar la causa ciudadana de Maquillo, y desde entonces forjaron un cambio en un sistema que ya estaba obsoleto en aquel entonces y que estaba viciado en sus errores, que no dejaba a crecer a su pueblo, que hundía cada 6 años en crisis económicas a nuestra nación y que no permitía que sus ciudadanos que estaban comprometidos con su país y trabajando arduamente por generar progreso para nuestro estado, pues de nada servía, porque al final del sexenio venía un presidente que mandaba todo otra vez, hundía otra vez al país. Entonces mis papás formaban parte de esa generación que se unieron a Maquillo para lograr esa transformación y lograr que el país fuera administrado de una manera más responsable. Antes de eso, mi abuelo y mi tío abuelo, ellos eran originarios de Chihuahua, trabajaron o tuvieron contacto mediante su trabajo con Luis H. Álvarez y lo apoyaron para la presidencia, y desde entonces también ellos son panistas. Mi abuelo fue panista toda la vida hasta que falleció. Y también lograron transformaciones en el municipio de Camargo, que fue donde ellos militaron como panistas. Y un hecho muy importante, bueno, que yo recuerdo perfectamente, porque nosotros vacacionábamos cada año en Camargo, Chihuahua, donde era mi abuelo y mi tío abuelo, es que la forma en la que ellos lograron ganar por primera vez la presidencia municipal de Camargo, Chihuahua, fue mediante un boicot económico que le hicieron al candidato priista y en general a los comerciantes, donde esos panistas decían: si gana el PRI, no volvemos a comprar en sus tiendas. Y solo con ese boicot económico lograron por primera vez que Camargo, Chihuahua fuera gobernado por el PAN, y pues ese era el tipo de activismo político norteño, agresivo, desde el punto de vista positivo, que a mí me forjó en mi infancia, en mi niñez, y que me hizo interesarme por la política. Fanny, ¿y cuáles fueron los ejes rectores que marcaron tu infancia? Bueno, pues mis abuelos tenían una profesión independiente. En aquel entonces, estoy hablando de los años 40, no se podía hacer de otro partido que no fuera del PRI, al menos que tuvieras una profesión independiente. Entonces mis abuelos, mi abuelo y mi tío abuelo tenían esa profesión independiente, se dedicaban a proporcionar servicios para la agricultura, y eso les permitió tomar posiciones muy valientes. Entonces ese es el ejemplo que yo recibí de ellos, el hecho de arriesgarlo todo, porque también aun y cuando no formaras parte del sistema priista, podrías ser víctima de represalias por parte de ellos. Mi padre también lo vivió. Mi padre era empresario de la construcción y también pues recibía auditorías, recibía presiones de sindicatos afines al gobierno priista, precisamente por el activismo que él desarrollaba entre sus trabajadores. Y ese es el ejemplo que yo recibí de valentía, de no darse por vencido, de luchar por lo que creías. O sea, yo vi a mis abuelos y a mi padre luchando por lo que creían, y ese es el ejemplo de vida que me dejaron, y son los ideales que yo considero que han marcado mi vida. Fanny, ¿cómo recuerdas tu infancia en la Sultana del Norte? Bueno, pues recuerdo mi infancia. Tanto mi padre como mi madre participaban en política, pero de manera diferente. Mi padre era más teórico, más doctrinal, más ideológico, y mi madre trabajaba en la vida comunitaria de su colonia, de su iglesia. Entonces mi padre nos dio la teoría y mi madre la práctica. De hecho, mi madre fue regidora del municipio de Monterrey. Recuerdo mi infancia siempre con la política presente. Las pláticas de sobremesa eran sobre política. De hecho, a mi padre le gustaba formarnos desde esa perspectiva de que fuéramos críticos con nuestras autoridades, con el presidente en turno, que buscáramos tener mejores gobernantes, porque pues de tener buenos gobernantes dependía que el esfuerzo que estábamos haciendo a trabajar pues realmente
viéramos nuestra seguridad de que ese esfuerzo iba a ser protegido por buenos gobiernos. Recuerdo en mi niñez, es más, recuerdo que participé entre comillas, me llevaron a la campaña de Conchello, por ejemplo, los actos políticos, ya era yo muy chica. También fui a Macroplaza a 2 de las protestas posteriores a la falta de reconocimiento del primer triunfo de Fernando Canales. Y así fue mi vida en el PAN, pegoteos, cuidar casillas. De hecho, la primera casilla que cuidé fue para la elección de Diego Fernández de Ceballos. Mi madre se encargaba siempre en el distrito donde residimos de ayudar a cubrir los representantes de casilla, y a mí me mandó a una casilla. De hecho, fue la única vez que le pedí que me mandara una casilla, porque me mandó a la casilla de mi misma colonia donde no había nada de acción, y yo quería ir realmente a las casillas donde se requería el apoyo jurídico, donde había la necesidad de defender con más ahínco el voto. Fanny, pero en un sentido un poco más personal, ¿cómo eras? Es decir, una niña juguetona, la típica niña que simplemente estaba en los libros, o desde muy pequeña ya participando en actividades sociales. ¿Cómo te describirías? Pues mira, juguetona como cualquier niño, traviesa como cualquiera. En aquel entonces no se usaban mucho las niñeras como se usan ahora, y nuestros papás nos llevaban, y bueno, y así era en el PAN, o sea, era un plan familiar, iban los papás y se llevaban a sus hijos, y entonces la política y lo que ahí sucedía era tan serio, o sea, que no te permitía juguetear, o sea, era... Pues solo imagínate, nosotros éramos 4 hermanos, éramos 4 niños, y estábamos participando en un meeting de protesta donde había policías antimotines, donde estaba Alfonso Martínez Domínguez en el Palacio, y nosotros estábamos acompañando a nuestros papás para hacer esa lucha civil. La verdad es que ahí no había oportunidad para el juego, era algo bastante ejemplificativo y bastante fuerte para nosotros, porque yo pienso que lo hacían nuestros papás como la mejor forma de darnos el ejemplo cívico de participación que pensaban que también debíamos de tener nosotros en nuestra formación. Dices que no había tiempo para juego. ¿Te arrepientes de haber vivido esa infancia o al contrario? No, lo que pasa es que cuando acompañábamos a nuestros papás a ese tipo de actividades, pues como los mítines que estoy expresando, pues eran cosas muy serias, muy fuertes, donde estábamos nosotros realmente admirados de lo que estaba sucediendo, porque nunca habíamos visto un lugar público, una plaza pública tan llena como en aquel entonces. Pero también había fiesta en el PAN, porque las campañas eran de fiesta, eran de pegar calcomanías, de ayudar a cargar las tinas de pintura, de ensuciarte las manos con pintura, de repartir volantes a la gente, y también tenía su parte divertida. Eso no quiere decir que nos hayamos dedicado exclusivamente durante nuestra niñez a eso, porque pues tú sabes que pues las campañas tienen un espacio de tiempo, y de perdido cada 3 años lo hacíamos, pero no era algo permanente el activismo electoral o de campaña política que hacían nuestros padres. Fuera de esos episodios que aun y cuando eran esporádicamente cada 3 años o cada 6 años, pues eran muy fuertes para nosotros, porque era un cambio cultural en la participación ciudadana de la gente en aquella época. Fanny, vamos a hacer una pausa. Vamos a invitar a nuestros cibertelevidentes a que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes redes sociales, porque nos interesa conocer sus opiniones y sugerencias. En Facebook nos encuentran como Líder TV, en Twitter somos @líder_TV, o bien llámenos al 867-711-2222, y de igual manera aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de la señal 10 TV Río en Matamoros, Tamaulipas, y bueno, las personas que nos ven en todo el mundo gracias a la señal que es el internet. En esta ocasión estamos en su programa semanal Mujeres
Mujeres, donde cada martes en punto de las 5 de la tarde conocemos la historia, vida y retos de diferentes lideresas de la comunidad que algo han aportado desde cualquiera que sea sus trincheras para el desarrollo de este puerto fronterizo, particularmente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del estado y del sur de Texas. Pero bueno, en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas, nos hemos preocupado por preponderar lo que están haciendo las figuras femeninas, pero también ahora es importante resaltar lo que hacen en el resto del país, en el resto de México. Por eso estamos ahora platicando vía Skype con Fanny Arellanes Cervantes. Ella es la delegada federal del trabajo en Nuevo León. Así que regresamos contigo, Fanny. Bueno, ya me contaste un poco sobre tu infancia, sobre la participación que tuviste desde muy pequeña en el Partido Acción Nacional, en la política, por eso te interesaste en ella. Sin embargo, ¿cómo ya termina esa etapa de crecimiento, de formación y tienes que ir a un grado profesional? Entras a la Universidad de Monterrey a estudiar Derecho. ¿Cómo fue esta etapa de tu vida, tus años universitarios? Yo estudié Derecho en la Universidad de Monterrey. De alguna forma, el haber tenido contacto con la política también me hizo interesarme por el derecho, sobre todo por la defensa que implicaba el defender los derechos políticos. Pues me interesó muchísimo. En la UDEM, la primera parte de mi formación universitaria fue de mucha dedicación, y justamente en la última fase de mis estudios entré a hacer prácticas profesionales al Congreso del Estado con la fracción panista. La UDEM tenía en aquel entonces, ahorita ya no es así, tenía una vocación de formación del abogado de empresa o el abogado corporativo. Es el mercado al que ellos se dirigían, de tal suerte que en aquel entonces yo nunca pensé que me fuera a dedicar al servicio público. Yo estaba pensando a ver en qué banco iba yo a trabajar, o en qué empresa o en qué despacho, porque era el tipo de formación que estaba enfocada hacia nosotros en aquel momento. Hoy en día, pues ya las universidades privadas han entendido la importancia que tiene el derecho público y la forma en la que impacta en la vida de todos, que ya incluso la UDEM y el Tecnológico de Monterrey ya tienen hasta licenciaturas en ciencias políticas. Ese es el nivel de importancia que tiene la función pública, y ahora ya saben que ponerle atención, porque si no se le pone atención en el tipo de formación que las escuelas están dando y el tipo de profesionistas que las escuelas están dando hacia la sociedad, pues entonces se van a crear vacíos que después generan algún tipo de problema. Eso ahora estas universidades privadas lo han reconocido y ya se enfocan no solo al aspecto privado, a satisfacer la demanda de profesionistas en lo privado, sino también a satisfacer la demanda de profesionistas en lo público. En aquel entonces yo era prácticamente una excepción. Yo era la única en aquel entonces que tenía un empleo en el servicio público. Sin embargo, desde que entré a trabajar al Congreso, quedé fascinada con la función pública, porque entendí que, así como hay una canción que dice, recuerdo mucho una canción de La Oveja de Van Gogh, que dice, así como el que decide trabajar en un banco, bueno, pues pública, y que el impacto es tremendamente mayor que en el sector privado, pues te das cuenta que lo mejor que uno puede hacer está en el servicio público, porque si bien es cierto que trabajando en un banco puedes generar ingresos económicos, que puedes ahorrarle dinero a la gente, que puedes litigar contratos millonarios, no deja de ser cierto que el objeto de tu trabajo es solo dinero. En cambio, en el servicio público es la generación de una multiplicidad de bienes públicos en las que quienes nos dedicamos en la función pública tenemos la oportunidad de participar, que como le digo yo a mis hijos, me preguntan en qué trabajo, yo les digo, pues mi trabajo se trata de ayudar a la gente y además me pagan, por eso estoy muy contenta con mi trabajo, porque es un trabajo muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Fanny, y bueno, luego egresas, empezaste a incursionar en la política desde muy pequeña, desde la pega de calgas, ir a diferentes eventos políticos, pero también tuviste la oportunidad de ser diputada local y diputada federal. ¿Cómo fue esta etapa de tu vida? Así es.
Pues a raíz precisamente de que yo trabajé como prácticas profesionales en el Congreso desde muy joven, estoy hablando de los 19 años, pues me quedé ahí mismo, me ofrecieron un puesto primero de asesora, cambió la legislatura, entraron nuevos diputados y me encargaron hacerme, me pidieron hacerme cargo del departamento jurídico del grupo legislativo del PAN, y a raíz de la experiencia que yo pude adquirir ahí, me invitaron a participar como candidata a diputada. Participé como candidata a diputada, ganamos la elección, integramos esa legislatura, y posteriormente participé como candidata a diputada federal. También estoy hablando ya de la época de Fox, ganamos con Fox, y estuvimos en la legislatura donde fue nuestro coordinador precisamente el presidente Felipe Calderón. ¿Cuáles consideras que fueron tus más grandes aportaciones? Pues mira, precisamente el haber fungido como titular del departamento jurídico del grupo legislativo del PAN me dio muchísimas ventajas, porque yo no tenía que esperar a ver cuándo el cuerpo de asesores tenía lista mi iniciativa, sino que yo personalmente tecleaba mi iniciativa, abría las leyes. En aquel entonces no estaba la tecnología desarrollada como está ahorita, de que pones una palabra y te encuentra todos los artículos relacionados. En aquel entonces tenías que hacerlo a pie y buscar código por código, y yo tenía el entrenamiento necesario para hacerlo por mí misma, de tal manera que yo hacía mis iniciativas, yo hacía mis dictámenes, y eso me daba la oportunidad de tener una mayor productividad y enfocarme de una manera muy comprometida en mis actividades legislativas. Y igualmente, como yo hacía las argumentaciones para los diferentes diputados, la participación en la tribuna no se me dificultó, porque era algo que yo hacía, la defensa y lo que viene siendo el debate parlamentario. Yo se redactaba en el pasado a los diputados para los que trabajaba, de tal suerte que cuando me tocó a mí estar al frente de una tribuna, pues ya podía yo improvisar sin problema en el debate parlamentario. Entonces eso me dio, pienso yo, las tablas y la seguridad para desempeñar de una adecuada manera la función legislativa, que me encanta, lo volvería a hacer. Siempre he pensado que aunque los diputados no son bien vistos por la ciudadanía, porque efectivamente no todos trabajan, es en el Congreso donde se pueden generar los acuerdos para llevar al progreso a nuestro Estado, y si tiene realmente diputados comprometidos que busquen generar las leyes que quieren las ciudadanías, el Congreso puede ser visto desde otra manera. Sin embargo, si sigue siendo un botín político de los partidos políticos donde negocian los intereses nada más de los partidos, pues en esa medida los diputados no van a ser bien vistos. Perfecto, Fanny, vamos a hacer otra pausa, vamos a invitar de nueva cuenta a nuestros cibertelevidentes a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias, porque nos interesa seguir creciendo en esta televisora. Háganos llegar a través de en Facebook, donde nos encuentran como Líder TV, en Twitter somos @líder_TV. Estamos en la televisión online más activa de Tamaulipas, en su programa Mujeres, donde cada martes les contamos diferentes historias de lideresas de la comunidad que algo han aportado para el desarrollo de este puerto fronterizo, particularmente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero en esta ocasión creemos que es importante preponderar también las figuras femeninas que están trascendiendo y dejando una huella a nivel regional. Por eso en esta ocasión me encuentro en conferencia vía Skype con Fanny Arellanes Cervantes. Ella es la delegada federal del trabajo por Nuevo León. Fanny, ya nos contaste un poco sobre tu infancia, sobre tu formación política, sobre todo lo que has hecho, pero ahora cuéntame, ¿cuál es tu futuro político? Ahorita sé que estás trabajando muy de cerca en el sentido del trabajo, pero después, ¿qué va a seguir para ti? Pues bueno, a mí me gusta la función pública, pero también me satisface mucho el trabajo académico. Entonces, si se presenta una oportunidad en la función pública, pues vamos a seguir en la función pública, porque te repito que tengo esa vocación para dedicarme a eso. Pero también desde el punto de vista académico me gusta mucho convivir con los jóvenes universitarios, dar clase a ellos, compartirles mis experiencias en el servicio público, alimentarme de sus visiones contemporáneas, de esa energía que ellos tienen. O sea, realmente puede ser que salga aula, me siento energizada. Entonces es también muy satisfactorio para mí dedicarme a actividades académicas. Entonces, si no es lo otro, si se puede combinar, pues qué bien, pero por lo pronto vamos
a terminar la función que nos con delegada del trabajo y creo que se me pase por alto una de las preguntas que me hiciste cuando estábamos conversando acerca de la entrevista. Me preguntaste cómo le hacía para balancear mi vida familiar con la política, y esa pregunta me parece muy importante para las mujeres. Tú hablas de liderazgos femeninos. Exacto. Y para que una mujer se desarrolle como líder en cualquier ámbito, no nada más en el ámbito político, en el ámbito incluso comunicacional, estoy segura que también lo es, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, el equilibrio de la vida profesional y la vida familiar para una mujer es fundamental. De hecho, mi experiencia como delegada federal del trabajo, he encontrado que esa es la principal demanda de las mujeres trabajadoras de la actualidad. Las mujeres necesitan tener la infraestructura, las reglas laborales, las políticas laborales y también las leyes laborales que le den flexibilidad laboral y que le den la posibilidad precisamente de balancear sus actividades familiares con sus actividades profesionales. En la política, y para mí, para tu servidora como política, no es diferente. La política es una profesión como cualquier otra, y yo soy una mujer trabajadora dentro del servicio público, y lo que requerimos es exactamente lo mismo, la posibilidad de balancear, de poder combinar sin mayor problema nuestras obligaciones domésticas con nuestras actividades familiares. Y en el sector laboral, las mujeres que se dedican a profesión o a una actividad buscan negociar, incluso antes que su salario, negocian la flexibilidad laboral. Esa es una característica profesional y te lo platico porque pienso que en la política no es diferente, al contrario, sino que precisamente como las mujeres que nos dedicamos a la cuestión política, sabemos de esta dificultad, tenemos que impulsar en nuestros ámbitos que existan reglas políticas que permitan que se propicie esa flexibilidad laboral y ese balance vida-familia. Y es lo que pasa con la ley de trabajo que está pendiente y que nosotros queremos que además que se ha marcado como una iniciativa preferente por el presidente Felipe Calderón, que esta ocasión sí se apruebe esa ley laboral, porque esa ley laboral no solo les permitiría a las trabajadoras, sino a cualquier profesionista tener herramientas para poder equilibrar de la mejor manera su vida familiar y laboral. Para utilizar, como tú y yo en estos momentos estamos utilizando la tecnología, pues utilizarla en beneficio de nuestro balance, vida profesional y familiar. Eso ahorita no está reconocido por la Ley Federal del Trabajo, porque tenemos una Ley Federal del Trabajo que es de hace más de 40 años y que ya no le sirve a las trabajadoras mexicanas. Tener una red de guarderías que sea suficiente para satisfacer la demanda de las trabajadoras. Actualmente la infraestructura en esa materia no es suficiente. Necesitamos también una infraestructura educativa para que las trabajadoras que necesiten de ese tipo de horarios puedan tener horarios de educación completos para su hija, es decir, que puedan llevar a sus hijos en la mañana a la escuela, que sus hijos coman ahí, que realicen sus actividades extracurriculares ahí mismo y que ellas al salir de su trabajo puedan recogerlos para ir a casa. Ese tipo de políticas son necesarias para que una mujer trabajadora pueda tener una vida productiva plena y a la vez ocuparse de sus actividades familiares. Fanny, bueno, tocas un punto muy importante porque de hecho sin preguntarte ya me contestaste sobre el balance que llevas en el aspecto profesional y el personal, y lo cual considero una clave para el éxito. En ese sentido ya se nos va a terminar el tiempo, pero no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte, desde tu punto de vista muy personal, ¿cuál es el concepto de éxito? El concepto de éxito para mí es equilibrio, y para mí el éxito no es dinero. Yo he encontrado en mi experiencia personal que las cosas más satisfactorias de la vida son las virtudes humanas. El saber aprovechar el día de hoy, el poder tener la capacidad para apreciar y valorar lo que tienes y no lo que quieres tener, es lo que para mí significa éxito, el saber valorar lo que tengo. Entonces, Fanny Arellanes, ¿ya lo consiguió? Claro, porque yo no quiero ser así como que la mujer más rica del mundo. Mis metas son enfocadas hacia el desarrollo humano. Una de mis metas
precisamente es el equilibrio de mi vida profesional y de mi vida familiar, el poder dedicarle el tiempo necesario a la crianza de mis hijos, pero a la vez tener una actividad productiva. Y soy una persona que trabaja mucho cada uno de sus días por separados. O sea, si ayer tuve un día malo, pues eso fue ayer, pero cada día me despierto con la intención de tener un día positivo. Soy una mujer muy positiva, a veces dicen que positiva de más, pero pues mejor ser positiva de más que negativa. Y eso me ha permitido pues tener muchas satisfacciones en mi vida y yo te puedo decir que me siento una mujer plena, que me siento una mujer equilibrada y que me siento una mujer feliz, porque he encontrado que la felicidad, yo prefiero la felicidad al éxito. Para mí la meta del todo ser humano, la vocación de todo ser humano es precisamente buscar esa felicidad. Venimos a este mundo para buscar el propósito de nuestra vida, y el propósito de nuestra vida es encontrar cada quien a su manera la forma de ser feliz. Y la organización estatal tiene que, o sea, el Estado como Estado-Nación, tiene que buscar precisamente el desarrollo humano en su población para que todos puedan alcanzar esa meta que tenemos todos, que es la vocación hacia forjarnos cada quien nuestra felicidad. Yo pienso que la felicidad está en el interior de cada uno de nosotros, y que cuando nosotros encontramos o aprendemos a encontrar esa felicidad dentro de nosotros, es cuando realmente apreciamos el valor de nuestra vida. Fanny, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje que desees agregar para ya cerrar con esta entrevista? No, pues nada, que un mensaje de ánimo a las mujeres, que yo estoy segura que vienen cosas positivas con esta reforma laboral que está promoviendo el presidente Felipe Calderón, y que nos va a permitir que un mayor número de mujeres nos integremos a la vida laboral, buscando precisamente ese balance de vida familiar y vida profesional al que aspiramos todas las mexicanas. Fanny, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer platicar contigo. Gracias, Nadia, igualmente a ti. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Nadia Ávila y los espero hasta el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde para contarles diferentes historias de distintas lideresas de la comunidad que algo han aportado para el desarrollo de este puerto fronterizo de Tamaulipas y de todo México en general. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces.